Muy buenos días, estamos aquí en Revivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta mañana vamos a adentrarnos en otro libro de las cartas que escribió Pablo. Son varias, así que vamos a disfrutarlas porque en ellas vamos a encontrar los consejos sabios que el Señor quiere darnos en un mundo tan complejo en el que vivimos y en el que vivía en ese tiempo también, en esta parte de Europa, ¿no? Y saben, Corinto era una ciudad muy importante, pero muy importante para el Imperio Romano. Era un lugar comercial, era un sitio estratégico para muchas cosas porque eran puntos de conexiones con Asia y Europa. Entonces, realmente Corinto era un sitio donde confluían muchas personas de todas partes. Y es allí donde Pablo formó una iglesia. 1 año y medio estuvo él formando una iglesia que esté fortalecida con discípulos que fueran formados para esta tarea, fortalecer una iglesia que crecía en un sitio moderno, en un sitio de confluencia de culturas, confluencia del arte, económicamente también de posiciones importantes, y es ahí donde se fundamenta esta iglesia y donde Pablo decide escribirles unas cartas porque tenía alguna intención. Uno de los problemas más graves que tenía esta iglesia es que comenzó a desunirse. La desunión se hizo presente porque muchos de ellos decían, bueno, yo fui adoctrinado por Pedro, porque Pedro también estuvo ahí ayudando a formar la iglesia. Otros decían, yo fui adoctrinado por Apolos y otro por Pablo, y se peleaban, que prácticamente la iglesia estaba a punto de dividirse, los que seguían a Pablo, los que seguían a Pedro, los que seguían a Apolos, y es ahí donde Pablo le dice, bueno, su conversación es ridícula, no tiene ningún sentido, porque el que murió por ustedes no fue ni Pablo, no fue ni Pedro, no fue ni Apolos, el que murió fue Cristo. Y es el Cristo el que debemos glorificar, y es el Cristo, es la pega de toda de este problema de desunión, por decirlo de otra manera. Y esa es la intención que les da, y entonces les lleva a entender que el Evangelio, la predicación del Evangelio como que debe ser el centro. La predicación del Evangelio tiene como intención no exaltar a los seres humanos, sino exaltar a Cristo, ¿no? Y por eso, miren lo que dice el verso 18, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Y él les está explicando, ¿no?, que en la vida de la iglesia cristiana debemos entender que el centro debe ser la predicación de Jesucristo y que este evangelio es un poder y es una locura para los que se pierden, porque obviamente significa dejar estas posiciones humanas, el orgullo humano, y ser más humildes delante de Cristo. Y es aprender a vivir en dependencia de los principios que nos da la palabra y no los principios que nos da este mundo. Y por lo tanto, al vivir de acuerdo a los principios de la palabra, obviamente, estos contradicen los del mundo y esto puede volverse una locura, ¿no? Y en ese tiempo ya parecía que esto se vivía en el tiempo de Pablo, ¿no? Y él les dice, a ver, ustedes no se pueden concentrar en estar peleando por estas situaciones tan ridículas, ¿no? Deben concentrarse en la predicación, porque esta predicación es para salvación y vida eterna. Y también les explica que todos los que han recibido el llamado de Dios han recibido el llamado porque Él es el que hace el llamado, Él es el que invita a los demás e invita a personas que generalmente no tienen tanta cultura o tanto conocimiento, porque la sabiduría de Dios es una cosa más valiosa que la sabiduría de este mundo, ¿no? Dice verso 27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Es interesante, ¿no? Porque Dios nos elige a veces en situaciones donde como seres humanos quizás no tenemos tanto valor para el mundo. Pero Él dice, no te preocupes, yo elegí porque yo quiero avergonzar a los sabios de este mundo para hacer valioso el Evangelio, porque en Él podemos ser exaltados, porque Él es el centro de nuestra existencia. Y esta mañana no te sientas poca cosa, porque eres hijo del Rey y Él quiere exaltar su nombre a través de ti y te puede usar así como eres, aunque pienses que no. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque es verdad, Padre, tú elegiste lo insensato, lo pequeño de este mundo, y así somos, pequeños, Señor, delante de ti, pero, oh Dios, tú quieres exaltar tu nombre en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que vayamos hacia la unidad que tú quieres, que siempre nos fijemos, oh Dios, en que somos pequeños delante de un Dios tan grande, pero tú, oh Dios, nos fortaleces para predicar este mensaje, oh Dios, esta locura para el mundo, Señor, de seguirte a ti, de encontrar paz en medio de tanta dificultad, del Dios poderoso en el que creemos y que nos sostiene en el momento difícil.
Acompáñanos esta jornada de actividades en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que tengas un buen día.